Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en esta ocasión en una emisión más de Encuentro Libertario. Este programa, pues, que ya viene desarrollando México Libertario desde hace bastantes meses para hablar, bueno, con referentes importantes de las ideas liberales, libertarias o cercanos a ellas en nuestro continente, en donde hemos tenido, bueno, una muy buena cantidad de referentes que nos han dado luz sobre problemas específicos. En esta ocasión nos pareció muy útil hablar sobre las ya muy cercanas elecciones presidenciales, la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia, que bueno, pues se viene constituyendo como un acontecimiento de mucha importancia y de creciente atención en los medios de comunicación, pues porque hay muchas posibilidades de que candidatos populistas puedan tener muy buen resultado. Bueno, para no especular, yo invité a un par de referentes muy importantes de las ideas liberales y libertarias en ese país, en Colombia, y me permití invitar a Carlos Augusto Chacón. Carlos Augusto Chacón es el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Elossoaga. Es, yo creo, me parece el think tank más importante de Colombia y que realiza una muy importante labor de seguimiento legislativo, por ejemplo, y que sería útil después que nos comente un poco de ese trabajo y que pueda ser también un trabajo de referencia para organizaciones libertarias en América Latina. Invité también a Juan Ángel, quien es desde hace 3, 4 meses el nuevo director del Movimiento Libertario Colombia, que es la organización libertaria probablemente más antigua, pero sin duda la más importante de Colombia, con un trabajo muy activo, aunque poco conocido fuera de Colombia, pero un trabajo muy activo dentro de Colombia. Y bueno, yo creo que con ambas visiones, tanto la de Juan Ángel como de Carlos Augusto Chacón, vamos a tener una visión de lo que puede pasar en las próximas elecciones presidenciales colombianas. En tal sentido, pues muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te encuentras, Carlos Augusto? Muy bien, Víctor Hugo, un saludo muy especial a ti, a Juan Ángel y a todos los que nos ven hasta ahora. Qué bueno. Juan Ángel, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, por acá muy bien. Un saludo para todos los que nos están viendo, por supuesto para Carlos también y para ti. Muchas gracias por la invitación. Sin duda este va a ser un espacio muy, muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues platiquemos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cuáles son los momios? ¿Cómo se vienen manejando las expectativas, los pronósticos electorales? Hay posibilidades ciertas de que, digámoslo por su nombre, Gustavo Petro pueda llegar a ocupar la presidencia colombiana en la primera vuelta o si no le alcanza los votos en una segunda. ¿Qué nos puedes decir, Carlos Augusto? Bueno, creo que yo sé que cada 4 años se dice que estas son unas elecciones determinantes, pero en realidad creo que estas, además de determinantes, este año tienen unos niveles de complejidad que hace décadas no se veían en Colombia. Y voy a tratar de explicarlo súper resumido para no quitarle tiempo a Juan Ángel, pero yo creo que quienes nos están viendo hasta ahora deben conocer qué está pasando, porque aquí hay varios elementos. En marzo se llevaron a cabo las elecciones al Congreso y las consultas. En esas elecciones al Congreso, el pacto histórico, que es la agrupación que acompaña a Gustavo Petro en su aspiración presidencial, logró una votación muy importante, una votación que le permite llegar con al menos 20 senadores y un porcentaje muy importante de representantes a la Cámara, con una particularidad, y es que entre el conteo, digamos, una vez se cierran las votaciones y lo que después se lleva a cabo en la registraduría, el escrutinio, aparecieron más de 1 millón de votos.
y de esos, más de ese millón de votos, se le asignó, o digamos, perdón, no un millón de votos, un valor cercano al millón de votos, se le asignó a la lista del pacto histórico. Eso hizo que inicialmente llegaran con 16 senadores y ya vayan en 20. Pero lo grave es que se está poniendo en duda la legitimidad del proceso electoral y eso es muy, muy grave. En un contexto en el que el mismo Gustavo Petro había denunciado que iba a haber fraude, un fraude que al parecer se llevó a cabo pero terminó beneficiando a su agrupación política, y otros sectores como ha sido el Partido Conservador y el Centro Democrático han advertido los riesgos frente al software que adquirió la registraduría, porque Gustavo Petro cuando viajó a España se reunió con representantes de esa compañía. Entonces, digamos, hay una crisis de legitimidad frente al mecanismo electoral, lo cual, hay que decirlo, eso no se veía en Colombia hace más de 5 décadas, y es muy grave. El pacto histórico sigue creciendo, y ahora bien, los mensajes políticos muy rápidos. Uno, Gustavo Petro ha sido un candidato que ha seguido en ascenso. Desde las elecciones de hace 4 años a estas elecciones, en la consulta y su lista al Senado han aumentado. La izquierda más radical ha ganado mucha fuerza electoral y eso se ve reflejado en el Congreso. Y eso hace que Gustavo Petro sea un candidato que tiene unas enormes posibilidades. Yo creo que no hay que ser fatalista ni triunfalista, es decir, no hay que decir que sí, con toda certeza va a ganar porque no la tiene fácil, pero sí hay un enorme riesgo de que gane. O sea, sí hay unas posibilidades, sí hay una serie de variables que se conjugan. ¿Y cuáles son rápidamente esas variables? Especialmente que los sectores más corruptos de la política colombiana, los sectores que se han visto involucrados en escándalos de corrupción enormes en sus departamentos, en sus municipios a nivel nacional, incluso sectores vinculados con grupos criminales, terminen apoyando a Gustavo Petro. Y eso es lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, que la campaña de Gustavo Petro ha buscado acercamientos con estos sectores. Y sumándole a eso que partidos tradicionales como el Partido Liberal, que se ha fraccionado, terminen sumándosele a Gustavo Petro. Dependerá de esos sectores que se dejen seducir por una campaña de Gustavo Petro que podría ganar la presidencia y con tal de mantener unas cuotas burocráticas se acerquen a esa campaña, lo que podría darle una victoria. Es preocupante la situación del país, es preocupante. Aquí lo que está en juego, termino con esto, es el país se enfrenta a 2 modelos. Un modelo imperfecto, que no es precisamente el modelo más liberal, pero es un modelo que nos ha permitido avanzar. Versus el modelo que propone Gustavo Petro, que es un modelo abiertamente iliberal, proteccionista, expropiador, antidemocrático, que claramente es una copia calcada del socialismo, con matices, pero es un modelo que se basará en la represión de los opositores. Gustavo Petro como candidato, digamos, vulnera la libertad de expresión, ataca al que lo critica, lo ataca a una horda de sus seguidores, de su séquito. Y el otro modelo que, insisto, no es perfecto, pero al menos nos permitiría seguir adelante y a organizaciones como las que estamos hoy aquí, nos permitiría seguir haciendo la labor de defender y promover mayores niveles de libertad. Pero con un modelo como el de Gustavo Petro eso va a ser absolutamente imposible. Yo creo que ese es un panorama muy rápido de lo que ha pasado en las últimas semanas, pero creo que quienes nos están viendo es importante que tengan un punto para ubicarse en esta discusión. Muchas gracias, Carlos Augusto. Juan Ángel, ¿cuál es la visión de los libertarios respecto a este proceso electoral que se avecina? ¿Qué piensas tú que va a suceder? Yo soy, digamos que soy un poco más optimista, por lo menos yo no creo que en primera vuelta vaya a ganar Gustavo Petro. Ahora es de reconocer 100% pues, que estamos viendo una izquierda con una fuerza que nunca había tenido, yo creo que en la historia habíamos tenido una izquierda tan fuerte, tan consolidada, no solamente en el país, sino por el contexto latinoamericano. Es decir, estamos frente a un candidato que viene de un proceso de transformación cultural de otros países latinos, que sin duda eso termina teniendo un coletazo o repercusiones, digamos, en Colombia, sin duda. Digamos, estamos viendo que, y lo que mencionaba Carlos, no es solamente un tema de que, bueno, llega un Petro con fuerza, sino que en verdad estamos viendo que va a llegar un Petro a unas elecciones con un muy buen resultado en cuanto a las parlamentarias, que eso es algo que también es de tener en cuenta, acompasado de esta, llamémoslo, inseguridad o de legitimidad que pueden tener ciertas instituciones, como estábamos hablando, o lo que mencionaba Carlos del registrador. Entonces, digamos que eso es una mezcla
de un montón de cosas que literalmente es como un cóctel ahí molotov complicado, porque sin duda estamos viendo una corriente política muy fuerte con una permeabilización, digamos, ya de intereses personales y políticos en instituciones, y sin duda una falta que lo que para mí es, digamos, una falta de madurez política, y por eso estamos viendo que se terminan aliando personas que uno nunca hubiese pensado que se habían aliado, personas que pasaron por todos los espectros políticos en Colombia y apoyando todas las candidaturas políticas en Colombia, ahora están juntándose o están cada vez más cercanas a la candidatura de Gustavo Petro, que sin duda eso ya dice mucho entre líneas. Justamente creo que eso es una de las cosas que más ha destacado en este momento, y es que uno nunca hubiera pensado, no sé, sectores, como decía Carlos, no sé, o algún espectro liberal muy cercano al petrismo, incluso cristianos cercanos al petrismo, personas que venían de estar apoyando activamente no solamente las candidaturas, sino los procesos de gobierno de expresidentes. Entonces, digamos que empiezan a unirse un montón de personas de muchos aspectos políticos que lo que marcan es justamente que nosotros acá en Colombia tenemos que empezar a fortalecer ese proceso de madurez política, de cuáles son los límites que tenemos que marcar y en qué punto hay que apoyar o no una candidatura. Creo que hay un componente muy fuerte o muy importante, y es un proceso cultural que tenemos en este país, casi que un proceso cultural que por lo menos para la campaña de Petro se ancla en una sola persona, una sola corriente, que sería el uribismo, básicamente como forma de campaña política, asociando todos los males del país a ese sector, y presentándose como la salvación, como lo único, eh, y haciendo un reduccionismo tremendo, ¿no? Él lo que plantea es que llevamos, no sé, 20 años o más de 20 años en este proceso. Cuando uno entra a hacer el análisis, digamos, con bisturí, pues seguramente se va a dar cuenta que el proceso no es ese, sino que ha habido muchos factores y hay muchos factores que terminan atravesando eso, pero básicamente lo que hacen es decir, todos los males son esta fuerza política, que además el uribismo es una fuerza política muy importante en este país, determinante en los últimos 20 años, y se presenta a él como ese Mesías, ¿no? Entonces lo que se empieza a configurar alrededor de Petro es casi que un tema rozando lo religioso, literalmente, con todo lo que esto, todo el peligro que tiene esto, ¿no? Incluso uno ve que terminan justificándole un montón de cosas, para no ir muy lejos, el escándalo de estos días, donde el hermano de Gustavo Petro fue a la cárcel a visitar personas que estaban condenadas por corrupción, y donde lo que se dice, y hay testimonios que dicen que incluso fueron a negociar condenas. Entonces llega un punto en el que las personas que siguen a Petro terminan incluso perdonando o atenuando este tipo de conductas justamente por ese pensamiento o esa asociación mesiánica, si se quiere, que se le está dando a Petro, que termina siendo muy complicado, sobre todo que nosotros el año pasado tuvimos unas manifestaciones muy, muy fuertes en el país, muy complicadas, donde nuevamente el factor cultural para mí es determinante, porque se asocia la reivindicación de los derechos y de lo que es justo con el petrismo, y todo lo que no es petrismo es lo que está mal en el país. Y ahí es donde empieza a entrar esta línea divisora que es muy delicada. Coincido con Carlos con que yo creo que por lo menos la postura que tenemos los libertarios hoy por hoy es, sabemos qué es lo que no queremos que quede definitivamente, en lo demás vamos a entrar a decir que hay muchas cosas que no nos gustan, pero que preferimos eso, sin duda, ese sistema que creo yo le falta mucho para acercarse a las ideas libertarias, o tiene muchos matices por mejorar para acercarse a las ideas libertarias, pero lo que sí queremos alejar sin duda es el socialismo que traería Petro, o estas ideas que son de una izquierda mucho más fuerte, y con mucha más carne, si se quiere, que es literalmente lo contrario a lo que quisiéramos nosotros, desde todo el punto de vista, no solamente económico, sino cultural y de libertad. Pues muchas gracias, Juan Ángel. Me parece que, bueno, es una visión muy general de lo que representa Gustavo Petro y la posibilidad de su triunfo. Pero yo los escucho y mutantis mutandis, yo veo mucho de lo que sucedió también en México. En México, bueno, pues decíamos, bueno, aquí no, ¿cómo vamos? México va a ser Venezuela, pues no, aquí hay partidos consolidados, hay una institucionalidad de no sé cuántos chorrocientos años, la cercanía con los Estados Unidos, pues ¿cómo nos va a pasar algo si llega López Obrador? Bueno, pues López Obrador, con muchas de estas, el mismo discurso incluso, las mismas estrategias que está utilizando Gustavo Petro en Colombia,
las utilizó antes Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el país, México, está en su nivel de crecimiento más bajo en 30 años, con un crecimiento cercano a el 2% en todo el gobierno de López Obrador. Y además, bueno, pues con un crecimiento de menos 2% en todo el gobierno de López Obrador. Y una destrucción institucional tremenda, lo que creíamos que no podía pasar en México, que era la cercanía, un parecido con Venezuela, lo vivimos todos los días. Hay persecución ya a opositores, a gente que piensa distinto, Andrés Manuel López Obrador, y pienso, esto viene y va a suceder en Colombia. Ojalá los colombianos escuchen lo que con la madurez y con la sencillez que no tuvimos los mexicanos de escuchar los testimonios venezolanos. Ojalá los colombianos escuchen lo que está pasando en otros países, en México particularmente, porque realmente creo que Petro es una visión, es una gota de agua. Son hermanos de distintas madres, tanto Petro como López Obrador. En fin, esperemos que esto sea escuchado por los ciudadanos. Yo quisiera, amigos, que me pudieran también comentar, y es útil para otros libertarios en el continente, en México y en otros países, que me pudieran comentar, bueno, ¿qué están haciendo ustedes como organización, como cabeza de sus organizaciones, para llamar a un voto responsable, para contrastar propuestas y para poderle decir a la gente, bueno, mira, si quieres votar por Petro, vota, pero tú debes de saber antes esto y esto? Si me pudieran comentar qué están haciendo sus organizaciones. Yo veo muy activo al ICP, me parece que está haciendo una magnífica tarea y yo quisiera que nos las pudieras comentar, Carlos Augusto. Claro que sí, Víctor Hugo, pero antes quiero hacer un paréntesis muy breve y es a los mexicanos que estén interesados en conocer a Petro y eso que acaba de decir Víctor Hugo, hay un texto muy bueno de Enrique Krauss sobre el peje y el populismo de AMLO, a los colombianos. Andrés Manuel López Obrador es conocido también como el peje en México. Y Enrique Krauss describe la personalidad, la narrativa, las maneras de Andrés Manuel López Obrador como un populista. Ustedes básicamente simplemente cojan ese texto y ahí está Gustavo Petro, descrito, desde la primera hasta la última letra, obviamente en el contexto de cada país, pero ahí está Gustavo Petro. Se presenta como un liberador, ataca al que lo critica, en fin, los invito a que hagan ese ejercicio que es bien, bien enriquecedor y es un texto además bastante corto. Hay un tema que ya lo dijo Juan Ángel y es el tema de la narrativa. Y el populismo en Colombia se ha montado en unas narrativas. Y lo que encontramos en el instituto hace más de 3 años, y fue la razón por la cual el ICP lideró la primera academia de ideas liberales en Colombia, y eso hay que decirlo, en 2019 nosotros ya habíamos entrado en funcionamiento, nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas, Víctor Hugo, es que las ideas dominantes y hegemónicas, para utilizar un lenguaje acorde a nuestros contradictores, las ideas hegemónicas en la academia son las ideas estatistas, keynesianas, socialistas, que dominan universidades públicas y privadas, colegios públicos y privados, los medios de comunicación, basta prender cualquier programa de radio para uno darse cuenta, los noticieros, etcétera, de televisión, y entendimos que había que hacer un ejercicio de transmitir las ideas en cursos cortos y montamos una academia y eso estamos haciendo. Y decidimos lanzar una campaña que se llama Desenmascarar la P, que es desenmascarar el populismo. Y esa campaña tiene 2 componentes que hacen parte de un gran proyecto que se llama Ciudadanos por la Defensa de la Libertad y la Institucionalidad. La campaña de redes sociales, que es un poco desde el instituto promover que la gente sepa qué es el populismo, cómo contraargumentar las ideas populistas que están siendo dominantes en esa narrativa en redes sociales.
y hemos formado voceros digitales. Y esa es una campaña que lo que busca es que la gente reciba del ICP unos insumos muy rápidos, muy concretos, para poder participar en la conversación en redes sociales, porque lo que uno nota en Colombia es que las bodegas y digamos, el séquito del petrismo y de la izquierda radical básicamente se come vivo al que se atreva simplemente a criticar a Gustavo Petro, y a veces la gente se queda sin la capacidad de contraargumentar porque o le faltan los datos o le faltan evidencias, y lo que hemos querido es ayudarlos a eso. Pero por el otro lado, lo más importante de nuestra campaña es la formación. Y lo que hicimos, Víctor Hugo, fue diseñar un proceso de formación para ir a las empresas a hablar con los tres niveles, el nivel directivo, el nivel operativo, mandos medios si quiere, pero con los trabajadores de base. Y hemos ido a distintas empresas en varias partes del país, en varias ciudades del país, a hablar con trabajadores de base de distintos sectores, desde la construcción hasta corteros de caña. No les hablamos de Gustavo Petro, simplemente les decimos cuáles son los riesgos del populismo, qué ha pasado en los países que han adoptado el populismo. Y nos salimos del ejemplo de Venezuela por una razón, Víctor Hugo, y usamos ejemplos como el de Argentina y el de México por una razón, y es porque desafortunadamente en Colombia la derecha quemó el ejemplo venezolano con el cuento del castrochavismo. Entonces le metieron a la gente cada 4 años el coco de ahí viene el castrochavismo, ahí viene el castrochavismo, mientras a la par impulsaban políticas socialistas, proteccionistas, subían impuestos, metían más regulación laboral, disminuían la jornada laboral, aumentaban el salario mínimo, es decir, un paquete de medidas que raya con el socialismo, es decir, que raya con el intervencionismo estatal. Como nunca le dieron el contenido a la gente de explicarle qué era ese cuento del castrochavismo y qué era lo que lo sustentaba, porque parecía que el castrochavismo era un gran coco, pero la gente no lo entendía, insisto, porque a la par defendían ideas bastante cercanas a ese modelo y no hablaron del otro modelo, el modelo liberal. La gente le perdió el miedo al castrochavismo, porque al fin y al cabo subsidios, aquí también, digamos, esas tendencias políticas han sido las que además más subsidios han dado en la historia del país. Y cada vez más, ¿no? Familias en acción, jóvenes en acción, madres cabeza de familia, en fin. Adulto mayor, ingreso solidario, etc. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es algo muy sencillo. Y es ir a las empresas y decirle a la gente, aquí hay 2 modelos. Este es el modelo de las libertades económicas. ¿Qué pasa en esos países que adoptan por este modelo? Y este es el modelo donde no hay libertades económicas y adoptaron por el populismo. Ustedes quieren vivir en este país, en este grupo de países, pero votando por quienes promueven este tipo de políticas. ¿No les parece que hay una contradicción? ¿Ustedes por quién van a votar? ¿Por los que promueven la pobreza, la confiscación, los impuestos, la hiperinflación? ¿O quieren votar por países prósperos donde ustedes irían a vivir si tuvieran la oportunidad, donde ustedes quisieran que sus hijos crecieran? Y entonces hemos construido una narrativa basada en datos y en evidencia, pero en un lenguaje muy sencillo para llegarle a unos sectores de la población que llevan décadas recibiendo información distorsionada. Porque, insisto, esta guerra política y la política como todo ejercicio se basa en un relato y en una narrativa, y la izquierda lo ha construido muy bien, como lo dijo Juan Ángel, culpando al uribismo de todo, diciendo que Colombia es el peor país del mundo, y lo que hemos hecho es decirles, no vivimos en un paraíso, podemos seguir avanzando hacia los países más desarrollados con mejores condiciones, pero necesitamos enfrentar este modelo populista. Y usamos el decálogo de Enrique Krauss del populista para mostrarles el ejemplo de cómo son los populistas colombianos. Poco ese es el ejercicio que estamos haciendo, y ya llevamos más de 2.000, estamos por llegar a las 3.000 personas formadas, y en redes sociales el activismo ha aumentado considerablemente. Ya tenemos más de 1.000 personas formadas para hacer activismo en redes sociales, y presencialmente más de 2.000 trabajadores de empresas. Y esperamos llegar a 10.000 de aquí a junio. Bien, pues mucha suerte. Gracias, Carlos Augusto. Juan Ángel, ¿qué están haciendo nuestros amigos libertarios en Colombia frente a esta amenaza que se cierne sobre el país? Está en silencio, disculpa. Bueno, no, pues nosotros digamos que nos planteamos cuáles son las esferas a las que nos gustaría llegar, digamos, cuáles son esos escenarios o esos lugares que nos gustaría alcanzar. Vemos que encontramos 3 puntualmente, y los categorizamos como un tema de alcance social, un tema de influencia y un tema político. Básicamente el social es directamente enviar o llegar con el mensaje a las personas, ya un poco les voy a contar cómo, pero es literalmente llevar el mensaje a las personas.
a todas las personas a través de redes, a través de calle, a través de acciones, a través de eventos. Otro punto es de influencia. Si bien nosotros, o bueno, más que nosotros, yo soy muy partidario de empezar a construir un proyecto político del movimiento libertario como tal. Sin duda es muy importante también hablar con otros actores que hoy por hoy ya están en el juego político y básicamente llegar con propuestas, llegar con agenda y empezar a propender, porque justamente este cambio se empieza a dar desde influenciar o desde aportarle a esas personas que seguramente pueden tener alguna afinidad, sea pequeña, sea grande, sea mediana, pero que tenga alguna afinidad a las ideas libertarias. Entonces ahí entramos a hablar de influencia. Y finalmente, sí, un tema político a lo que le vamos a apostar mucho, sobre todo en este mes y medio que viene de acá en adelante, que creo que va a ser el más intenso, por lo menos para organizaciones como el Movimiento Libertario, como el ICP, bueno, y otras, va a ser pues justamente ampliar la base que tenemos hoy por hoy, la base política, la base de personas, justamente para poder llegar no solamente a un mayor alcance de difusión de ideas, sino poder empezar a hablar de temas políticos. Ya sea que podamos salir a buscar una candidatura desde el movimiento o que debamos apoyar una o varias candidaturas afuera. Pero creo que es importante que desde ya ese proyecto político se empiece a construir y es uno de los ejes que sin duda nosotros vamos a dar muchísima importancia y para eso pues hay que ampliar justamente esas bases que va ligado a los dos puntos anteriores. Ahora, el cómo, ¿no? Esto es un poco el a dónde nos gustaría o en qué puntos queremos influenciar. Ya cuando uno entra a hablar del cómo, tenemos varios componentes también. Lo primero, nosotros queremos empezar a contrastar las ideas de los candidatos con lo que son las ideas libertarias. Digamos que nosotros no vamos a salir a apoyar ninguna candidatura, no creemos que exista ese candidato libertario, la verdad. Seguramente vamos a tener una mayor cercanía con algunos en un tema económico, por ahí con otros con un tema más de libertad individual. Sin duda con todos vamos a tener uno o dos puntos cercanos, salvo con Petro, pero con los demás seguramente van a haber varios puntos más cercanos, pero que no creemos que haya un candidato, digamos, que haya que tomar la bandera de alguno. Entonces justamente lo que vamos a hacer es contrastar esas ideas bajo una campaña que se llama Se Busca. Esa campaña Se Busca es justamente Se Busca un candidato libertario. ¿Qué debe tener un candidato libertario? ¿Cuáles son los componentes que tiene que tener ese candidato o las propuestas que debe tener ese candidato libertario? Y un poco ahí ir mostrando cuáles son estos caminos que planteamos nosotros. Ahora, esto, y ya tuvimos una reunión la semana pasada, de hecho, para plantear un plan de gobierno libertario. Es decir, si nosotros fuésemos los que estuviésemos hoy compitiendo por la presidencia del país, ¿cuáles serían esas propuestas? Ya tenemos varios caminos, por supuesto, además sabemos que difícilmente nos vamos a poner de acuerdo entre libertarios entre cuál es el camino ideal, sobre todo entendiendo las diferentes ramas que pueden haber dentro de las ideas libertarias, pero sí tenemos varios caminos. Es decir, estas van a ser las propuestas. Creo que toda acción que lleve a reducir el Estado es deseable. Y a partir de eso vamos a plantear varios caminos que permitan hacer esto. Ahora, algo que va a atravesar todo esto que les acabo de decir y que para nosotros sigue siendo vital, y que Carlos lo mencionaba ahorita, es justamente cambiar la narrativa. Se ha venido construyendo una narrativa a partir de izquierda y derecha, una narrativa súper pesimista, lo que decía Carlos, de no ha habido progreso, de no se ha hecho nada bueno, y de hecho uno lo ve en las elecciones, los candidatos, o por los candidatos más fuertes, a lo que se dedican es a lanzarse vainas el uno al otro. No hay, o termina faltando ese nivel de propuesta o de ejecución. Justamente lo que queremos nosotros es romper con esa narrativa, dejar de hablar dejar de hablar de izquierdas y derechas, justamente porque, y lo mencionaba antes, la derecha en Colombia está asociado a un montón de cosas y a un montón de historia, y culturalmente, y eso es algo que hay que reconocer, el petrismo y la izquierda colombiana ha hecho una muy buena labor a nivel cultural en cuanto a persuadir a las personas y generar estos puntos de anclaje. Y este punto de anclaje termina siendo el término derecha. Más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo como libertario en esta división, a mi parecer termina siendo un poco etérea, como que le falta algo por lo menos para enmarcarse con nosotros. Pues es una división que, digamos, que se ha compartido durante mucho tiempo. Nosotros un poco la idea o lo que vamos a salir a buscar es romper con esto y empezar a hablar de esas posturas que son estatistas versus esas personas que defienden la libertad. Y creo que si nosotros, además como organizaciones libertarias y como libertarios, logramos poner este eje, pues casi que el tema político o la lucha política, si se quiere llamar, la pelea política,
se va a solucionar mucho más fácil, porque nos vamos a dar cuenta que muchas de estas divisiones que creíamos que eran muy claras por hablar de izquierda y derecha, terminan rompiéndose, y que muchas de estas personas que decían estar en la derecha, terminan estando ahí a 2 metros de lo que podríamos considerar como izquierda. No estoy hablando solamente del petrismo, sino de otros puntos, si quiere, anteriores a esa izquierda petrista. Y yo creo que ese cambio de narrativa permite que las ideas crezcan, permiten además evidenciar otras realidades y romper con el molde, que para mí es de las cosas más peligrosas del discurso de Petro, ¿no? No es solamente, que también, obviamente, no es solamente el de dónde va a salir el dinero, cómo va a ser todo esto, cuál es el impacto real que va a tener que usted haga estas vainas en la economía, en el progreso, en el bolsillo de las personas, de todo el mundo, o sea, no solamente el empresario gigante, que esa es un poco la narrativa que también han impuesto ellos, ¿no? Satanizar al empresario que genera riqueza, que crea riqueza, sino cómo va a impactar esto a la persona que no tiene la superempresa, puede que ni siquiera tenga una empresa, que tiene un empleo, cómo realmente las propuestas económicas de Petro lo que terminan haciendo es concentrar el poder en muy pocas personas, obviamente a dedo y en Estado, y terminan generando una dependencia. Y yo creo que esto es lo más grave del discurso del petrismo, ¿no? La mentalidad socialista, como refuerza algo que tenemos los latinoamericanos en general, y es la culpa no es mía, la culpa la tiene otro. Yo no soy el problema lo tiene otro. Y si yo estoy así es por culpa del Estado, no porque yo haya podido tener un pool de opciones, sino porque es que el Estado no sirve, y mi alcalde, y mi gobernador, y mi edil, y mi concejal, y siempre le echamos la culpa a alguien más. Y por ende, ese alguien más es el que tiene que venir a solucionarme la vida. Y en esa medida en que no nos hagamos responsables de nuestro progreso, pues mientras más reforcemos esa mentalidad, sin duda el país va a ir disminuyendo, no solamente a nivel económico, sino a nivel individual. Entonces, un poco esa ha sido la propuesta y a lo que vamos a apuntar desde el Movimiento Libertario. Muy bien, muy bien. Esperemos que estas ideas sean también fértiles para otras organizaciones liberales y libertarias en México y en América Latina. Ahora bien, hay otro parecido que realmente, insisto, si habría que colocar a Petro y a López Obrador, insisto, parecerían hermanos gemelos, incluso en otro detalle que su alter ego, su innombrable, su enemigo innombrable. Gustavo Petro, bueno, pues Uribe, López Obrador, Felipe Calderón que trató de ser una copia de Álvaro Uribe, al ver que Uribe tenía unos índices de popularidad muy altos, atacando a la guerrilla, esforzándose por el tema de seguridad. Bueno, pues a él se le ocurrió que podría hacer lo mismo, y sin ninguna inteligencia, sin ninguna preparación, lanzó al ejército en contra del narcotráfico y ha bañado a México en una gran tragedia que ya dura bastantes años. Más de 10 años con un baño de sangre, gracias a ese ejemplo que quiso tomar Felipe Calderón de Uribe, tratando de emular sus altas cuotas de popularidad. ¿Cuál es el papel actual de Álvaro Uribe en Colombia? Entiendo que, bueno, pues sigue siendo esa figura tutelar de cierto populismo de derecha, latinoamericano y colombiano. Bueno, ¿cuál es la situación que ahorita se está viviendo al respecto? Juan Ángel, si nos puedes ayudar a dar un poquito de luz de lo que representa hoy Uribe en la política colombiana. Claro que sí. Bueno, pues a mi parecer Uribe en este momento está, yo diría, muy alejado, por lo menos a nivel mediático. Obviamente uno sabe que Uribe es una persona que tiene un alcance político enorme, pero a nivel mediático yo creo que incluso se ha tratado de abstener mucho de apoyar a candidatos abiertamente, porque él sabe que de alguna manera ya se convirtió, fue en ese, ni siquiera un candidato, sino es como un símbolo, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, es el que resume todos los males de la izquierda, todo lo que ha estado mal en este país, fundamentado o no, algunas cosas seguramente sí, otras seguramente no, pero todos los males se pueden resumir en ese nombre, ¿no? En Álvaro Uribe Vélez. Entonces, como que
como ya es la tradición de la izquierda, así como la derecha, y lo mencionaba Carlos ahorita, empezó a hablar del castrochavismo, acá también construyeron esa narrativa alrededor del uribismo, ¿no? Del uribismo y de la extrema derecha, le llaman ellos, que después vamos a ver que ni de extrema y no sé si de derecha, pero está esa narrativa de Uribe es el hacedor de todos los males. Por ende, cualquier candidato que se acerque a Uribe o que el uribismo muestre algún ápice de apoyo, sin duda va a entrar a ser descalificado. Es un poco lo que estamos viendo, de hecho, en este momento por ejemplo, con Federico Gutiérrez, que se acercó un candidato, un ex candidato del Centro Democrático a decir que apoyaba abiertamente la candidatura de Fico o de Federico Gutiérrez, y automáticamente todo el petrismo salió a decir que era la continuidad del uribismo y que era la reencarnación de Uribe, y bueno, y ahí empezaron a hablar de un montón de cosas. Justamente eso es el rol para mí que ocupa Uribe ahorita. Yo creo que si bien tiene un tema político y de manejar un escenario político, porque el poder de influencia que tiene Álvaro Uribe debe ser enorme, y eso que uno no creo que no alcanza a dimensionarlo, pero creo que el papel más importante que tiene hoy por hoy es esa pelea o esa disputa de virtudes y defectos. Es decir, en qué escenarios nombrar a Uribe es bueno y en qué escenarios nombrar a Uribe es malo. Cuándo es un apoyo y cuándo es un desacierto. Y creo que ese ha sido un poco el rol, más que de Álvaro Uribe, de la figura de Álvaro Uribe, porque ya después, sin duda, pues él es pues, de los fundadores del Centro Democrático, la figura, literalmente es el logotipo del Centro Democrático, que es hoy por hoy uno de los partidos más importantes que tiene el país, por lo menos a nivel de influencia. Entonces, seguramente a partir de eso pasan un montón también de negociaciones y de charlas políticas, pero en términos generales, esos serían los papeles. Un poco el estratega político, más desde la sombra, si se quiere, porque mediáticamente va a entrar esta disputa de lo que representa Álvaro Uribe, lo que representa el uribismo, no solamente en este momento en contexto político, sino lo que representa para la historia del país. Y entonces a partir de eso se van desarrollando unas narrativas. Yo creo que eso es un poco el papel o los dos roles que juega Álvaro Uribe hoy por hoy. Uno totalmente voluntario, otro más de creación del otro lado de la política colombiana. Gracias. Carlos Augusto, ¿cuál es tu juicio, tu visión del papel de Álvaro Uribe hoy en la política colombiana? Yo creo que Uribe es el reflejo también, Uribe hace parte como de un panorama mucho más amplio, y es la decadencia de los partidos políticos en clave de las ideas, en clave de las propuestas de país, de visión de país. El país se ha centrado en los últimos años en el uribismo y el antiuribismo, y ahora, digamos, el uribismo es el que trata como de encontrar en un candidato de centro derecha una alternativa al petrismo, y el antiuribismo está muy representado no solamente en la izquierda radical de Gustavo Petro, sino en el centro, que es una izquierda más light, es una izquierda que incluso ya ha anunciado que en segunda vuelta apoyaría a Gustavo Petro, que también se ha montado en el antiuribismo. Digamos, para los que nos ven, si nos remontamos al fin de mandato de Álvaro Uribe, Colombia había recuperado el sentido de unidad frente a las FARC. Colombia había hecho un esfuerzo muy grande por recuperar la institucionalidad, con muchos defectos. O sea, no quiero magnificar lo que pasó, porque esto es el esfuerzo de muchas cosas, de muchas variables. Pero lo cierto es que había una posición, al menos de ciertas instituciones sólidas, como eran las fuerzas militares, recuperar la seguridad, con unos problemas de corrupción también, con un elevado nivel de proteccionismo, con un intervencionismo muy amplio del Estado, pero un aumento de la inversión extranjera directa. Es decir, había unos matices y unos contrastes en la política colombiana, pero Uribe sale con ese 70% de imagen favorable, y las instituciones que representaban la seguridad democrática salen con una imagen muy favorable en un imaginario muy grande de país. Entonces, el enemigo a derrotar para la izquierda era Uribe, la figura de Uribe y la figura de los logros de la seguridad democrática. Y durante todos estos años, eso es lo que la izquierda empezó a atacar. Y es lo que dice Juan, eso es un hecho indirecto Uribe. O sea, Uribe simplemente hizo su presidencia y eso creó en la izquierda un caballito de batalla. Y es que no hay que olvidar que el populista y los populistas se basan en algo, y es en venderse como redentores. Ellos se muestran
¿cierto? Como ese gran héroe que tiene que liberar al pueblo de una opresión y entonces han inventado que es que el uribismo es una opresión al país. Pero lo cierto es que después de Uribe, pues estuvo Juan Manuel Santos, que no era propiamente Uribe, y el gobierno de Iván Duque, que pues es un gobierno de Duque, no es un gobierno de Uribe, es un gobierno del duquismo, pues un presidente con una identidad, algunos alejada de Uribe, otros muy cercana, pero no es necesariamente Uribe. Y por supuesto Federico Gutiérrez, que ahora se le suma al uribismo, pero no es el candidato Uribe. Uribe está haciendo un esfuerzo, pero muchos ven que ese esfuerzo de Uribe por ayudar a Federico le puede restar a Federico, precisamente porque el sentimiento antiuribista hace que mucha gente quiera o prefiera, si se quiere, apoyar a Petro antes que apoyar a un candidato Uribe, porque sienten que todos los males están representados en Uribe, porque esa es la narrativa que la izquierda lleva posicionando en el sistema educativo, en las universidades, en los medios de comunicación, en las columnas, en los libros, en las investigaciones, que cuando usted va y mete el dedito, digamos, hace el esfuerzo por escarbar un poquito en esa narrativa, se encuentra con que muchas de esas cosas no son ciertas o son verdades a medias adornadas con muchas mentiras. Yo creo que ahora mismo el uribismo también, digamos, perdió la fuerza electoral que había tenido hace 4 años en el Congreso, y eso hay que decirlo. Es decir, pasó de ser la primera fuerza política a ser la cuarta fuerza política. Eso es un mensaje también importante, contundente del electorado. También, digamos, se expresó diciendo, digamos, no es lo mismo lo que era el uribismo hace 4 años a lo que es hoy en día. Le quitó voto o legitimidad a ese partido. Y bueno, nada, yo creo que lo que está claro es que el uribismo lo mejor que podría hacer ahora mismo es apoyar en silencio a otro candidato, el que quieran, digamos, como lo quieran hacer, porque de alguna manera sí el voto antiuribista o el sentimiento antiuribista que ha sembrado la izquierda, tanto la radical como la light, es muy fuerte y eso puede jugar en contra del candidato que podría disputarle la segunda vuelta a Gustavo Petro. Bien, muchas gracias, Carlos Augusto. Ahora bien, ya estamos cerca de finalizar nuestro programa. Yo quisiera preguntarles, Carlos Augusto, ¿qué sigue si gana Petro? ¿Cuál es la actitud que deben de tener las organizaciones colombianas, ustedes, sobre un posible gobierno de Gustavo Petro? Yo te digo esto por lo siguiente, mira, hace unos años, cuando ya era casi seguro que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia en México, trajimos a una académica venezolana, Andrea Rondón, que ustedes seguramente conocen y que es miembro de CEDICE Venezuela. Ella es una académica, una abogada muy reconocida. Y bueno, pues no, yo le preguntaba en ese tiempo de que, bueno, ¿qué hacer para que México no se transformara en otra Venezuela? Y ella me comentó algo que me parece muy interesante y muy útil reiterar y compartir. Y es que, bueno, los venezolanos no sabían muy bien a dónde iban, en dónde se estaban metiendo, pero que mexicanos, chilenos, los países que continuaron después, puedan llamarse a engaño, no sabiendo a dónde van estos gobiernos, bueno, pues es una gran ingenuidad. Debemos de saber que todos estos gobiernos van precisamente a tratar de imponer un líder carismático, personalista, con ideas del peor populismo de izquierda y que la idea es perpetuarse en el poder. Ella me hacía en ese momento la reflexión de que contando con sociedades, con organizaciones que saben que a dónde van a llevar estos gobiernos en sus intentos, bueno, la lucha es más fácil y me parece que eso es cierto. Nosotros insistimos desde el principio que López Obrador no era un priista del viejo cuño, sino más bien un socialista del siglo XXI, un repetidor de la experiencia venezolana, del bolivarianismo, y me parece que los meses que siguieron nos han dado la razón.
Pero ¿qué hacer precisamente ante esta posibilidad de que llegue Petro? Y lo más seguro es que trate de impulsar un proyecto muy similar al de Fernández en Argentina, al de López Obrador en México, que al final de cuentas tienden a eso, a un populismo de izquierda, corrupto, personalista y antidemocrático. ¿Qué hacer en esas circunstancias, Carlos Augusto? Pues, a ver, vamos a hablar del escenario ideal y del escenario real con unas particularidades que hay en Colombia. El escenario ideal es que las organizaciones pues nos levantemos en una oposición civil, que es lo que nos corresponde, no tenemos otra forma más que actuar, hacer oposición, hacer activismo en contra de ese proyecto y de ese modelo, que es legítimo, que es constitucional, que además es parte del derecho de todos a no permitir un régimen opresor sobre nuestras vidas. Ese es el escenario ideal y ojalá lo podamos hacer y ojalá logremos sensibilizar a la población para que tenga el carácter de pararse enfrente a un aspirante a tirano como lo será Gustavo Petro. Ahora, Colombia tiene un gran problema y es que nosotros tenemos unos grupos criminales muy empoderados, afines ideológicamente a esas ideas, una enorme afinidad ideológica, como parte de la combinación de todas las formas de lucha, que comparten la alianza con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que controlan las economías ilícitas. Petro ya ofreció indulto y perdón a los narcotraficantes. Petro ha dicho que negociaría la paz con estos grupos, pero ya sabemos que por un lado estos grupos negocian la paz para obtener unos privilegios y tener participación política y por el otro se mantiene la lucha armada ilegal, el asesinato de líderes sociales, de los que se oponen al cultivo, etc. El gran problema, Víctor Hugo, es que no sabemos si quienes vayamos a estar en esa oposición tengamos que sufrir lo que ha sufrido la oposición venezolana, y es que o seremos silenciados por la fuerza del Estado mediante la coerción y el encarcelamiento, o la violencia de los grupos criminales que no van a querer que sectores de la ciudadanía se levanten en contra de un gobierno de Gustavo Petro y seremos víctimas obviamente de amenazas, de asesinatos, de desapariciones. Es una realidad. Vamos, hay que verlo en todo el contexto. Y la forma de actuar de Gustavo Petro frente a sus opositores en redes sociales deja mucho que decir de lo que podemos ver nos puede pasar a los que nos opongamos a ese gobierno. Es decir, aquí a un judío, pues a un descendiente de judíos que escribió una columna por un tema pensional, Gustavo Petro lo llamó neonazi. ¿Sí? Eso te deja ver, y eso claramente deja ver qué clase de persona es Gustavo Petro, el que opina en contra de su gobierno, de sus ideas. Porque este señor no lo estaba acusando de nada distinto a rebatirle sus ideas, sus propuestas. Lo acusó de neonazi. ¿Sí? Y el petrismo acusa de paramilitar a todo el que se opone a ellos. Así, de frente. Le dicen a usted, es un paramilitar. Entonces, imagínese usted en un eventual gobierno de estos, pues, ¿qué nos tocará? Pues yo no sé, Juan Ángel, pero la situación de muchas organizaciones va a ser muy delicada. Y por eso yo creo que el esfuerzo no puede ser esperar a después de la segunda vuelta. El esfuerzo de nosotros tiene que ser ya llamando la atención sobre todas estas particularidades. Y si gana Gustavo Petro, Víctor, pues hacer oposición hasta donde la vida nos alcance, porque no hay de otra. El país, si se lo entregamos a Petro de entrada, el primer año, ya sabemos lo que, ya todos sabemos cómo empezó la tragedia venezolana, todos lo sabemos. No sabemos cómo ha terminado la tragedia venezolana, sabemos cómo va. Y eso mismo nos puede pasar en Colombia, 2 décadas después, que no se sepa cómo va a terminar. Juan Ángel, ¿cuál es tu visión de qué hacer si llega Petro? Bueno, yo quiero arrancar y un poco empatando con lo que acaba de decir Carlos. De una manera casi que triste e irónica, nosotros somos el país que en este momento recibe por lo menos más migrantes venezolanos justamente por lo que está pasando en Venezuela. Y de alguna manera estamos viendo, porque es muy fácil de contrastar, incluso si uno ve la comparación entre los logos de campaña, por ejemplo, de Hugo Chávez y de Gustavo Petro, son hasta la misma simbología. Eso es una similitud que uno dice es apenas obvia, pero de alguna manera nosotros como que no estamos aprendiendo la lección. O sea, es literalmente algo anunciado, nos están diciendo cuál es el paso a paso. Casi que podemos contrastar, casi no, podemos contrastar el discurso de ambos, y de alguna manera como que nos hemos rehusado a creer que eso puede ser verdad, ¿no? Igual eso
es otro tema que además tenemos mucho en Colombia, es que no somos tanto proactivos como si lo somos reactivos. Es decir, nosotros acá, por lo menos una cultura, no sé, de un seguro, jamás en la vida. Eso nunca va a pasar. Creo que estamos viviendo exactamente un mismo proceso pero a nivel político. No nos estamos dando cuenta de la magnitud del daño, sobre todo en un país como Colombia, con la fragilidad eh, que puede llegar a tener, no solamente por el conflicto, sino por un tema fiscal, por un tema económico, por un tema de la complejidad de crear y generar empresa acá. Yo creo que el colombiano no alcanza, o los colombianos no alcanzamos a dimensionar realmente lo complicado que sería un gobierno de una persona como Gustavo Petro, con el alcance que tiene ahorita, acompasado de lo que les había dicho ahorita, de esta inmadurez política del país, donde casi que los políticos terminan beneficiando o buscando, perdón, su beneficio a partir de aliarse. No tanto, o buscan estar en el poder a partir de aliarse, no tanto una coherencia política de un proyecto, sino es más a partir de esa clave. Dicho esto, yo creo que va a haber, o vamos a tener dos escenarios, o no dos escenarios, dos componentes. El positivo, sin duda, que es y lo mencionaban ustedes dos hace un rato, y es, pues bueno, sin duda el mejor momento para hablar de ideas libertarias es un gobierno totalmente opuesto a las ideas libertarias, porque justamente lo podemos contrastar con la realidad. No solamente eso, sino que es como la tierra, digamos, donde uno puede empezar a plantar estas semitas de libertad y decir, vea, ya sabemos que definitivamente esto es lo que no queremos. Esto, esperando y suponiendo que Gustavo Petro no va a tener el alcance para hacer todas las reformas que quisiera. Y ahí es donde a mí me preocupa mucho, y creo que tanto, y acá comparo mucho México y Colombia, entendemos un poco lo que es el alcance que puede tener la corrupción en el sistema político, y cómo eso, o sea, sin duda, termina repercutiendo en todos los colombianos. Es básicamente el Estado decidiendo porque quiere con corruptos y porque puede. Entonces, un poco, este ya sería el componente más pesimista, y me preocupa que Gustavo Petro sí vaya a tener el poder para implementar todo lo que quiere implementar, y que eso nos lleve, no sé si a un Venezuela de inmediato, pero sí por lo menos pasar por un momento como el de Argentina, que también tiene un tema social muy complicado, donde ya hay personas que directamente no quieren trabajar porque reciben un montón de subsidios, el Estado tiene la inflación que tienen, el Estado tiene un hueco fiscal que tienen la deuda que, o sea, uno no podría imaginarse una deuda así en un país como Colombia, y estamos hablando de Argentina. Entonces creo que cualquier acción que en efecto pueda implementar Petro de su programa va a tener unas repercusiones que difícilmente van a poder tener reversa en un país como Colombia. Entendiendo además la mentalidad del colombiano y del latino que hablábamos ahorita, de la culpa la tiene el otro. Y esta persona me llegó a solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos muy cortoplacistas. Entonces, no nos vamos a dar cuenta que está proponiendo algo y que está implementando algo, pero las consecuencias las vamos a ver después. Y es lo más preocupante, y que puede permitir que una persona como Gustavo Petro termine perpetuándose de forma mucho más sencilla en el poder, ¿no? Cuando llega una persona de estas a repartir, a dar, a prometer y después ver cómo va a cumplir, pues hay dos caminos: o incumple o cumple, y todo el mundo lo va a querer más sin darse cuenta de lo que va a pasar después, o lo que va a pasar en un año o 2 años. Y ese escenario pesimista es el que más me preocupa a mí. Ahora, en cuanto a qué hacer, yo creo que nosotros ya entendimos el mensaje, por lo menos como libertarios en la región y a nivel mundial, si se quiere, y tenemos que empezar a salirnos de los temas más duros, más de economía, y empezar a hablarle a la gente. Colombia es un país de gente que le encanta trabajar, es un país que es muy camelladora. De hecho, nosotros en cualquier lugar del mundo somos bien recibidos justamente por ese tipo de cosas, y eso lo compartimos también con los mexicanos, por ejemplo. Nosotros tenemos que aprender a llegarle a esa gente que quiere salir adelante, gente que quiere generar, que esa gente que quiere ver mejor a sus familias. Y si nosotros no podemos capitalizar esas ideas a partir de el mensaje de la libertad, pues vamos a estar graves, independientemente del gobierno que llegue. Pero si llega a llegar un gobierno de Petro, con más razón tenemos que aprender a alzar la voz. Y hay un espacio de una charla, taller que tenemos en el movimiento, que tengo yo en el movimiento, y es taller en la medida de cómo implementar ideas de comunicación, de marketing, de ventas, si se quiere, de ideas, pero también es charla, y tiene un pedazo donde justamente hacemos mucho énfasis en que la libertad con miedo no es libertad. Y si llega a quedar una candidatura como la de Petro, no solamente que se atraviesa por esos componentes armados, porque casi que tienen un brazo político de izquierda, en este casi no tienen un brazo político de izquierda muy fuerte ahorita, con un gobierno de Petro sería mucho más fuerte, pero también tienen un brazo armado.
y además tienen un tema cultural que ya está muy permeado en la sociedad colombiana. Entonces casi que termina siendo un escenario muy complicado. Hay una cultura que en el mejor de los escenarios es una cultura de cancelación, es decir, de cómo vamos a dañar a la persona sin necesariamente agredirlo físicamente, pero si nos metemos con su reputación, que no pueda salir a dañar sus empresas y afectarlo de un montón de maneras. Pero creo que nosotros, por lo menos los libertarios, en cualquier lugar, y esto aplica porque esto ya lo están viviendo en Venezuela, seguramente ya lo están viendo en México, eh, es un panorama desalentador en Colombia justamente por este tema armado que es mucho más complicado. Pero sin duda nosotros tenemos que aprender a alzar la voz y aprender a difundir las ideas, incluso con más fuerza en un gobierno de Gustavo Petro. Y nuevamente, creo que esa frase lo resume todo, ¿no? La libertad con miedo no es libertad. Entonces creo que eso es lo que hay que aprender a hacer, darle más fuerza a las ideas y seguir con el trabajo de concientizar y hacer el mensaje, que el mensaje llegue a todo el mundo sin que necesariamente estemos hablando de teoría económica. Ojalá sea así, Juan Ángel. Para finalizar, yo solamente diría, amigos, que me parece a veces estar viendo la misma película en Colombia, estar viendo la misma película que vivimos en México, pero con 3 años de atraso. Para los amigos colombianos, crean de esta posibilidad de que llegue Gustavo Petro y vaya a convertir Colombia. Entonces, le pido por favor a los colombianos que chequen todos los datos de México antes y después de López Obrador, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento del desempleo, la quiebra de empresas, su alianza con el crimen organizado, el hecho de que no persigue a los criminales, el crecimiento de la violencia en ciudades muy importantes. En fin, me parece que Colombia va en esa dirección si Gustavo Petro llega a la presidencia. Ojalá no sea así y ya haya madurez por parte de los colombianos de ver a México como un anuncio anticipado de lo que les espera si son irresponsables con su voto. Yo les agradezco mucho sus palabras, el tiempo que se tomaron para este ejercicio. No sé si quieras agregar alguna otra cosa que creas que es importante señalar, Carlos Augusto. No, que yo me quedo con lo último que dijo Juan Ángel y es que pues hay que hacer una defensa de la libertad y esa defensa de la libertad necesita al menos un entorno de mediana libertad y yo creo que eh, en un gobierno de Gustavo Petro eso va a ser muy difícil. En un gobierno de otro candidato, de cualquiera de los otros, es posible seguir pidiendo menos intervención del gobierno, más libertad económica, más libertades civiles, pero sin lugar a dudas, y ustedes lo están viendo en México, y es un ejemplo que también le podrían contar a los colombianos, cómo vive hoy la oposición en México, con un gobierno que tilda de traidores de la patria a quienes se oponen y a quienes lo critican. Y eso es delicado, eso es muy grave, y eso es lo que lleva a fraccionar a la sociedad aún más fraccionada por gobiernos populistas y líderes antidemocráticos como López Obrador o Gustavo Petro. Muchas gracias, Carlos Augusto. Juan Ángel, ¿alguna cuestión última que quieras agregar? Sí, creo que este tipo de espacios, no solamente espacios, sino de conversaciones entre organizaciones, entre personas, entre referentes, entre cualquiera que quiera defender la ciudad de la libertad, se hacen cada vez más importantes. Ya nos dimos cuenta un poco de lo que está pasando en la región y creo que con más razón hay que apoyarnos y hablarnos entre países, entre organizaciones y pues bueno, aprender de lo que ha pasado en otros lugares, que creo que eso también es bien importante, no solamente en cuanto al resultado electoral, sino en cuanto al proceso y cómo se llevan esos procesos. Creo que esos espacios son cada vez más relevantes y más importantes. Aprender de la experiencia del Partido Libertario en México, de todo de lo que ha hecho el ICP en Colombia, que además es demasiado. Creo que es importante aprender y hablarnos entre nosotros. Creo que eso es algo que cabe resaltar de este espacio. Pues muchas gracias, Juan Ángel. Gracias, Carlos Augusto. Yo les agradezco mucho su tiempo, la generosidad
de sus conceptos. Y bueno, pues a nombre de México Libertario, agradezco su compañía, y yo invito a los amigos de México Libertario, bueno, pues a que nos sigan en las redes sociales, en las diversas actividades. Semanalmente organizamos un sinfín de actividades y bueno, esto, la única intención que tiene es tratar de divulgar las ideas de la libertad, precisamente tratar de hacer un cambio de narrativa, como bien señalaron nuestros invitados de Colombia. Bueno, dicho esto, yo solamente les deseo mucha suerte, mucho éxito a nuestros amigos colombianos y que de verdad escuchen con 3 años de anticipación la desgracia que México está viviendo por no haber escuchado a tiempo los consejos de tantos venezolanos y cubanos. Nos decían, porque decíamos, no, es que eso no puede pasar. Sí, sí pasó y lo estamos sufriendo. Ojalá eso no pase en Colombia, pero es difícil ser optimista, sí, en caso de llegar Gustavo Petro. Muchas gracias por todo, que tengan ustedes un muy buen día y hasta luego.